Esta mañana vamos a continuar con nuestro, no estudio, porque esto no es un estudio, nuestra reflexión sobre Primera de Pedro. Ya estamos en el capítulo 4 de Pedro. El domingo pasado el pastor Ramiro nos habló acerca de el sufrir por causa del Evangelio. Y él fue claro y enfático que nosotros no sufrimos a causa del Evangelio. Aún. Pero vamos a sufrir. Y eso fue lo que compartí al último yo. Que si bien es cierto, ahorita no sufrimos, falta asisito, pero asisito, hermanos, asisito chiquititito, para que sí suframos. Los que son más jóvenes que yo, lo van a vivir peor que yo de repente. Pero toda la celeridad, o sea, el modo que se está acelerando las cosas, en el modo que se está corrompiendo este mundo, es tan rápido que no duden que falta muy poco para que sí vamos a tener la oportunidad de estar al frente y tomar una decisión. ¿Soy de Cristo o no soy de Cristo? Porque va a llegar. Prepárate. Yo también me estoy preparando. Porque ese momento va a llegar. Cuando te digan o tu trabajo o tu fe, va a llegar. O tu libertad o tu fe. Ese tiempo va a llegar. Hermana, por favor, han cerrado todas las puertas. Claro, discúlpame, hermana, pero ponte aquí, mami. Ponte acá, Giovanita, para que no te dé frío. Ahí está, ahí vas a estar calientita. Listo, continuamos el tema. Bueno, él tocó eso, del sufrimiento, y que gracias a Dios aún no sufrimos. Pero, como les digo yo, preparémonos. Está hablando a una iglesia que estaba sufriendo. Esta carta, si hay una palabra clave en esta carta, es sufrimiento. Porque esa iglesia sufría, ¿no? Y estamos viendo que el autor les está enseñando a cómo enfrentar ese sufrimiento. El pastor Ramiro, el domingo pasado, obvió los últimos versículos de lo que él tocaba reflexionar. Pero Dios sabe por qué hace las cosas. Dios sabe por qué hace. Vamos a leer entonces el capítulo 4, los versículos del 1 al 11, y después vamos a desarrollar el tema. Y dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones.
cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Miren cómo empieza este capítulo. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Este puesto es un equivalente a por eso. Esa palabra puesto es un equivalente a por eso. Entonces, por eso Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Por eso traería a colación la parte anterior. Pero en este caso no trae a colación la parte anterior. ¿Saben qué? ¿De dónde viene esto? Del versículo 18, que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ese es el enlace con esta porción. Los versículos posteriores son como un entre paréntesis. Me voy a explicar. Imagínense que yo digo, mi amigo Nino, apasionado por el Cristal, se ha ido al estadio. Así, miren, empiezo, ¿ah? Mi amigo Nino, apasionado por el Cristal, se ha ido al estadio. Y comienzo a decir, Nino, el papá de Evangeline, el esposo de Giovanna, el que trabaja en Hunter, que tiene su Honda celeste. Y de ahí comienzo a decir, y camino al estadio, él disfrutó muchísimo porque su pasión es extrema. ¿Me entienden lo que digo? ¿Cuál es el enlace? La pasión de Nino por el Cristal, y se reengancha cuando vuelvo a hablar, cuando él fue al estadio. Todo el resto, el papá de Evangeline, el esposo de Giovanna, el trabajador de Hunter, es un entre paréntesis. Son cosas acerca de la persona de Nino, pero no va con el tema que inicié. Igualito es esto. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, habla del padecer, habla del sufrir, y después dice, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Me he tomado la molestia porque el domingo pasado no tocaron ese tema. Y no sé, creo que más de uno cuando leyó se quedó, ¿qué espíritus encarcelados? O sea que se puede predicar a los que ya han muerto y tienen la opción de salvarse. Es lo primero que viene a la mente. Pero no es así. Y les voy a explicar porque de repente no han tenido, ¿cómo se puede decir?, la atención suficiente a la hora que se leyó todo el capítulo el domingo pasado. Espíritus encarcelados. ¿Qué cosas son los espíritus encarcelados? ¿Y qué cosa significa predicó a los espíritus encarcelados? La palabra predicar y proclamar en griego son las mismas. Yo proclamo o yo predico se escribe igualito, pero hay, según lo que viene adelante, uno toma el sentido de lo que está sucediendo. No existe en ninguna parte de la Biblia que digan que las personas, los seres humanos, como nosotros, los hombres, están encarcelados. Pero sí habla que los seres espirituales, o sea, ángeles y demonios, esos sí están encarcelados. Vamos a dar Apocalipsis 27. ¿Qué dice Apocalipsis 27? 27, Apocalipsis 27.
Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Satanás, ser espiritual, ser celestial. Está hablando después del milenio del gobierno de Cristo en este mundo. ¿Dónde más? Judas 6. Judas es un solo capítulo. Es el versículo 6 de Judas. Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Cuando habla de espíritus encarcelados, no está hablando de seres humanos. Está hablando de ángeles, seres espirituales, potestadas. Recuerden, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades de maldad, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando Jesucristo va a esas prisiones, no va a predicarles para salvación. Nosotros sabemos que eso no es dable para los hombres tampoco. Recordando el Lázaro y el mendigo, ¿no? Que dice, nadie puede ir de acá para allá y así le diga lo que le diga, nadie se va a arrepentir. Y ¿recuerdan esa parábola? Bueno, igualito esta situación. No les va a predicar para que se conviertan, va a proclamar, va a decirles, la victoria es mía. Ya se cumplieron los tiempos. ¿Me entienden? Eso es lo que sucede ahí. No quiero entrar en más detalles al respecto. Eso es lo principal y lo más importante. Y después habla de la correspondencia del bautismo con el diluvio, ¿no? Así como por el agua fueron salvados, ¿no? El bautismo es una similitud. No que en el bautismo haya salvación, sino que es un simbolismo de la salvación de Dios, ¿no? La limpieza que hace el bautismo. Les digo para que ustedes tengan noción. Si alguien tiene una pregunta, quiere hacer esto, se puede acercar a mí con libertad. Mañana en Varones pueden hacer las preguntas que quieran. No la voy a responder. No, mentira. Mañana en Varones pueden hacer. Pero ahorita, suficiente con esa información. Ese es el paréntesis. Entonces, empieza con enlazando el versículo 18, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. ¿Qué significa esto? Cristo padeció por nosotros en la carne, prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir, armados del mismo pensamiento. Tengan ustedes la misma actitud, disposición para sufrir. Él sufrió a causa nuestra, nosotros también vamos a sufrir a causa de Él. No es porque Él quiera ser malo y decir, así como yo sufrí, tú también sufres. No, no es esa la actitud. Simplemente es una correspondencia a lo que Él fue capaz de hacer por nosotros y lo que nos pudiera suceder. Cosa que no nos está sucediendo en este momento. Pero podría sucedernos. ¿Me entienden? El propósito de ese sufrimiento fue que nosotros no sufriéramos las consecuencias del pecado. Ahí dice, ¿no? Ha padecido en la carne y terminó con el pecado. O sea, las consecuencias del pecado ya no son con nosotros por ese sufrimiento que experimentó Cristo, por esa entrega, por esa cruz, para que nosotros nos libráramos del pecado. Entonces, si la motivación de Cristo fue esa, el versículo dice, ya no vivan el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y acá se desarrolla el tema. Todo el tema de esta porción está orientado a que observemos los que viven en las concupiscencias de la carne y los que viven según la voluntad de Dios. Es un contraste. Este versículo es la clave. Lo que el autor está diciendo, lo que resta de la vida, dado que ya no
sufren las consecuencias del pecado, lo deben vivir no conforme a las concupiscencias de la carne, como vive el resto de los gentiles, sino conforme a la voluntad de Dios. Y comienza a explicar. Y dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho, versículo 3, lo que agrada a los gentiles, que andan en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Él está señalando cuál es el comportamiento de aquellos que siguen las concupiscencias de la carne. La concupiscencia de los hombres, las bajas pasiones, en otras palabras. Y empieza con lascivias. ¿Qué es la lascivia? Es un desenfreno. Son múltiples actos de lujuria e iniquidad sin control. No hay control en la lascivia. Concupiscencia, que es la misma palabra que usa concupiscencia de la carne. ¿Qué significa concupiscencia? Bajas pasiones, deseos pecaminosos. Nosotros no debemos ser guiados por esas cosas. Todos nosotros lo tenemos. Todos lo tenemos. Que lo tengamos controlado es una cosa. Pero nosotros tenemos eso. Y si tú te dejas llevar por esas cosas interiores que pasan por ti, tus acciones van a ser el reflejo. Le dicen, no debes vivir como los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, consumo excesivo de vino en esa época. Actualmente sería alcohol en cualquiera de sus manifestaciones. Orgías, no es lo que nosotros tenemos, implicaba también, pero nosotros cuando hablamos de orgías pensamos en sexo, en multitudes cometiendo actos sexuales. No es eso la orgía de lo que el autor quiso expresar. Es una procesión nocturna de individuos borrachos, o sea, Juan, David, Richard, caminando por las calles de Condevilla, yendo a la casa de Juana, a tocar, a poner la música. Imagínense esa situación, esa era una orgía. Gente que iban recorriendo las casas de los amigos, emborrachándose, o sea, y tal vez habían actos de esa naturaleza, pero no era en esencia eso, sino era el hecho de estar en caravana juergueándose. Parrandeando, que también es disipación. Disipación es parrandas, fiestas donde se debe, no necesariamente en exceso, pero se da la oportunidad para que sí sea. Abominaciones, idolatrías, adorar a las criaturas en vez del Creador, ir contra el primer y gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Cualquier manifestación de adoración a Dios o cosa es idolatría y es abominable. O sea, le ponen ese adjetivo porque la idolatría es abominable para Dios. ¿Por qué? Porque va contra el primer mandamiento. ¿Recuerdan cuando a Jesús le preguntaron, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Y qué dijo? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu alma y con todo tu corazón. Y después de esto viene algo que es muy similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se encierra, dice, la ley y los profetas. Y si tú te pones a pensar, verdaderamente, cualquier prohibición, cualquier pecado está en ese marco. La idolatría, si ofendes a Dios. La envidia, asesinato, mentira, homicidio, está contra tu hermano. Cualquier cosa en esos dos principios está circunscrito. No hay nada que se escape a eso.
Ese es el comportamiento de la gente que sigue las concupiscencias de los hombres. Y dicen que estos, otra característica, comienza a hablar ya de características de esa gente, dice, a estos les parece extraño que tú no sigas su comportamiento. Y nosotros hemos experimentado eso. Oye, pero qué aburrida tu vida, ¿no? ¿Cómo? No entiendo yo cómo puedes ir a una fiesta y no tomarte un trago. ¿Cómo puedes divertirte? ¿No? Dice que ellos se admiran. Les parece cosa extraña. Pero Pedro dice, vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. O sea, ¿sabes lo que dice? No corráis, no hagas lo mismo. No te hundas, es la traducción literal. No te hundas con ellos, haciendo lo mismo que ellos hacen. No te hundas, porque te estás hundiendo. Y como tú no sigues la corriente de este mundo, dice que ellos te ultrajan. O sea, te maltratan. Ellos te maltratan. ¿Les parece extraño que no imites el comportamiento de ellos? ¿Les parece extraño que tú no participes del desenfreno, el descontrol? Entonces, por eso ellos te calumnian, te insultan, te ultrajan, te maltratan. Pero, le dice, no te preocupes, porque esos que te maltratan darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién es esa persona? ¿A quién se le ha otorgado? Se le ha otorgado el ser el juez. ¿Quién va a ser el juez? Cristo. Cristo va a ser el juez. Dice, van a presentarse ante Él, al que se le ha dado la potestad de juzgar a los vivos y a los muertos. No te preocupes, que ellos van a pagar, en otras palabras. Todo ese maltrato que estás recibiendo, todo ese sufrimiento a causa de la obra de Dios que tú estás experimentando, lo van a pagar. Porque por esto también, versículo 6, ha sido predicado el Evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ven aquí, ahora sí está hablando de hombres. Pero no es lo que parece, dice, porque eso también ha sido predicado el Evangelio de los muertos. No es que se ha ido a predicarle a los muertos, sino que le predicó a los que vivieron y ahora están muertos. Para que entiendan un poquito mejor esto, vamos a 1 Tesalonicenses 4:13. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando con la iglesia de aquel entonces? La iglesia de aquel entonces veía como inminente la venida del Señor. Para ellos, el Señor iba a regresar mientras estuvieran vivos. Esa era la creencia. Esa era la creencia. Y miren el versículo 8, el versículo 7, perdón. La parte A lo reafirma. Miren lo que dice el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. El versículo 7 dice... No, 4:3, no. No estoy hablando de Tesalonicenses, estoy hablando de 1 de Pedro, versículo 7. Me estoy adelantando para que entiendan. 1 de Pedro 4:7. 1 de Pedro 4:7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Ven? Ese era el pensamiento de Pedro, que el fin ya era inminente. Y era el pensamiento de toda la iglesia desde ese momento. La iglesia veía como que Jesucristo iba a volver. Lo veían como algo inmediato. Y es por eso que a veces tomaban decisiones equivocadas. Dios en ningún momento le dijo cuándo. Ellos les dijo, sí, voy a ir como ladrón en la noche.
pero no dijo qué noche ni qué año. Todos debemos estar preparados. Y ellos estaban preparados, pero ellos lo veían como algo inminente. Ahora sí, 1 Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué pasaba? Ellos, como veían inminente, y había gente que se moría en el transcurso, ellos se lamentaban diciendo: ay, mi hermano se ha muerto, ya cuando venga el Señor no se lo va a llevar. Ellos pensaban así. Sí, pensaban que tenías que estar vivo para cuando regresara el Señor. Entonces, ellos pensaban: ya murió y ahora está muerto, ¿qué va a pasar con él? Era una preocupación. Entonces él dice: yo no quiero que ignoráis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. El hermano que ha recibido la palabra sí va a estar con Dios. Es más, dice, él va a estar primero cuando más adelante dice, ¿recuerdan lo que vamos, avanza un poquito. Jesús murió, así también traerá Jesús a los que durmieron con él. Avanza un poquito más, dice. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, nosotros no vamos a estar primero, no vamos a preceder, nosotros no vamos a ser antes que ellos a estar con Dios. No, ¿por qué? Porque dice que los muertos resucitarán. ¿No? Continúa. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, los que han muerto en Cristo, primero que los que están vivos van a estar. Les está explicando. Entonces, quítense esa tristeza. Entonces, esa predicación a los muertos va a estos muertos cristianos que han recibido la palabra, pero como están muertos, ellos tenían ese temor de que no iban a gozar del Señor. Esa es la referencia, es la explicación. No es que se puede ir a predicar a los muertos. Ya no. Quiero que tengan esto bien claro. Tú puedes orar todo lo que tú quieras. Si algún ser querido se fue sin Dios, es irreversible. Es irreversible. Ya no hay opción para. No hay intercesión por los muertos. No hay. Entonces, el 7 dice, más el fin de todas esas cosas se acerca. O sea, nosotros debemos vivir como si el fin fuera mañana en la mañana, o hoy día a las 6. Nosotros no sabemos, pero debemos estar preparados para ese momento. Y dice, sed pues sobrios y velad en oración. ¿Se recuerdan la palabra sobrio que dijimos que había en 3 partes de este capítulo? Se llama ser sobrios. Y yo en el capítulo 1 cuando prediqué dije, y le señalé las partes. Y esta es la última parte que hablé de sobriedad. Y hablé del significado de la palabra sobrio, que significa dominio propio. Sed sobrios. Tener la mente clara, libre de apuros y confusiones, tener el juicio sano para estar listos para el regreso de Jesús, sin influencias de bebidas o drogas intoxicantes. Debemos permanecer alerta. ¿Por qué hablaban esto? Sed sobrios, porque la sobriedad era no consumir vino en esa época. La sobriedad también tenía que ver con los cultos paganos. Los cultos paganos tomaban sustancias alucinógenas, así como el ayahuasca. ¿Han escuchado hablar de la ayahuasca? El que en la selva se toma y los brujos, ¿ya? Esas costumbres de beber bebidas alucinógenas viene desde atrás. También en los cultos paganos se vino y también sustancias alucinógenas. Entonces, no tengan nada de eso, no drogas, no alcohol, sed sobrios. O sea, no disipen,
no distraigan su atención de la venida del Señor, estén preparados, que su mente no esté ocupada en ninguna tontería. Y en el versículo 8 en adelante comienza la otra posición. Recuerdan que en el versículo 4 dijimos, para no vivir conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Acá empieza la voluntad de Dios. ¿Cómo debemos vivir? Empieza con esa sobriedad, con ese estar alerta, con ese estar atento, con ese estar en oración. ¿Qué significa? Comunión con Dios, en contacto permanente con Dios, buscando su voluntad, clamando a Él. Y 8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. ¿No? Y esto ya es repetitivo, porque en 3, 8, 9, en mismo 1 Pedro 3, 8, 9, que hablaba, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Recuerdan que era la conclusión de todas las sumisiones, de todo el sométanse a la autoridad, sométanse a sus amos, sométanse dentro del matrimonio, y dice, finalmente, tengan ese mismo sentir compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables. Está hablando de la iglesia, que ese debe ser el sentido de la iglesia. Acá lo recalca, ¿no? El resto de vida que tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios, estando sobrios, velando en oración y amándonos fraternalmente. Ferviente amor, ferviente, mire, ferviente es un amor apasionado. No es un amor así timidón, no es un amor lejano, no es un amor frío, es un amor ferviente, es un amor intenso. No debemos amar así, de una manera light, por decirlo así, sino tiene que ser de una manera poderosa, fervientemente. ¿Por qué dice? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué significa eso? Que si yo amo, a mí me van a perdonar un montón de pecados. O sea, indulgencias. ¿Está hablando de indulgencias acá? No está hablando de indulgencias. Está hablando del proverbio, está en Proverbio 10, versículo 12, y en Santiago 5:20 hay esta referencia. Vamos a darnos una vueltita. Proverbios 10:12 y Santiago 5:20. Por ello Dios dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Cuál es el sentido de esto? El amor de Dios es el ejemplo más grande de amor. ¿De qué manera Dios nos ama? Dios nos ama de tal manera que cuando nosotros nos arrepentimos, a pesar que nunca dejamos de pecar, vamos arrepentidos. ¿Cuál es la actitud de Dios? Recibirnos y perdonarnos. Entonces, esa actitud, ese amor que tiene Dios, nosotros también lo debemos reflejar. ¿Qué pasa? Si alguien te ofende, si alguien ha pecado contra ti, si tú los perdonas, ese pecado no cuenta.
¿Recuerdan la oración de Cristo en la cruz? ¿Recuerdan la petición de Esteban? Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Esa actitud hace que esa falta no sea tomada en cuenta por Dios. A eso se refiere, porque tú lo perdonaste. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Todo esto entra a colación. Entonces, es el amor que va a cubrir multitud de pecados, porque no los van a tomar en cuenta. No es que porque tú haces algo, Dios va a decir, bueno, ya, vamos a borrar este pecadito porque Él ha amado mucho. No, no es eso. ¿Ya? Ese es el significado. Entonces comienza a decir un amor ferviente. Otra cosa que dice, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, porque en esa época no es como ahora que tú vas, está el Marriott, tienes todas las cadenas de hoteles que te pueda dar, y también hoteles, y uno va tranquilo y uno sabe dónde ir. En esa época no era así. Los hospedajes eran peligrosos. No sé si han visto ustedes películas de la Edad Media, cuando llegan a la hostería y buscan hospedaje, los caballeros y todas las cosas, una salta de ladrones y borrachos están en todos los sitios. O sea, eran sitios complicados. Eran sitios complicados y peligrosos, te exponías. Entonces le dice, hospeda a la gente y no murmures, porque también así, también habían hermanos que caían y en vez de irse, se quedaban 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Entonces, había cierto, ¿no? Estoy exagerando, ¿no? Pero veo que ya se molestaban. Entonces, halo sin murmuración. Hospedados los unos a otros sin murmuraciones. Está hablando las necesidades de la iglesia en ese momento. ¿Qué podría ser ahora? Cuando hay un misionero, venga un misionero, atiéndelo bien, recíbelo bien, sé hospedador, sé gentil, ten gestos de amor. Versículo dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿No? Nosotros hemos recibido dones y tenemos que volcarlos en la iglesia. La iglesia es eso, seres llamados por Dios, a los cuales Dios le dio dones, para que esos dones se reviertan en edificación mutua, servirnos los unos a los otros. De eso está hablando aquí. Sírvanse, realicen su servicio, usen lo que tienen como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Recuerdan la parábola de aquel que agarró y le dio dones a todos y cuando regresó, ¿qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú? Ahí estamos. ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo con el don que te ha dado Dios? Once, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si tú vas a dar consejo, si tú vas a hablar a alguien, si tú educas a tu hijo, si tú en tu trabajo quieres dar testimonio, si tú ministras, si tú predicas la palabra en la iglesia, tienes que hacerlo con lo que Dios dice, no con lo que tú piensas. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Esto. No lo que a mí me parece. Esto. Si alguno sirve conforme al poder de Dios. Al poder de Dios que te ha dado. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. 1 Corintios 10:13, que dice,
No, 10:3, no, perdón, creo que me equivoco. Es 10 algo más, pero discúlpame. La memoria, por eso hay que apuntar. La memoria es frágil. Es 10, yo te digo ahorita. 10:31, ¿ves? Estoy disléxico, lo volteé, esto lo volteé. 31 por 13. 10:31. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos tiene un propósito, darle la gloria a Dios. Resumiendo, debemos tener la actitud de querer sufrir o de tener la misma capacidad de aguante que tuvo Jesucristo. Y una manifestación de eso es el comportamiento que debemos tener según la voluntad de Dios. ¿No? A diferencia del comportamiento que siguen las concupiscencias de la carne. Nosotros no estamos inmersos ni en lascivias, ni en borracheras, ni en orgías, ni en idolatrías. No, Dios nos llama a que el resto de nuestra vida, dado el sacrificio que hizo Cristo por nosotros, dada la oportunidad que nos ha dado de vivir eternamente y liberarnos de las consecuencias del pecado, nosotros debemos vivir con sobriedad. Sed sobrios y velad. Debemos estar atentos, no debemos estar con los pensamientos, no debemos estar ofuscados pensando en las cosas que no tengan valor. Nosotros tenemos que pensar, por supuesto, en el presupuesto, tenemos que pensar en qué voy a cocinar, cómo me voy a vestir, qué van a estudiar. Eso lo tienes que pensar, definitivamente. Pero eso no debe omnibular tu pensamiento. Eso no debe ser la prioridad y descuidar lo que es prioritario. Todo tiene su espacio. Todo tiene su espacio y su momento. Pero la centralidad de tu vida debe ser que todo lo que hagas sea para darle la gloria al Señor. Nosotros tenemos claro cuál es el comportamiento que pide Dios, ¿no? Lo tenemos bien claro. Lo hemos estudiado N veces. La cosa es si nos estamos manteniendo en eso. Cuán importante es que nos mantengamos en la voluntad de Dios. Porque en primer lugar eso nos diferencia de los que siguen otras costumbres y tienen otras costumbres. Nosotros no tenemos esas costumbres. No debemos tenerlas. Dios se va a encargar, si tú realmente le entregas tu vida a Él, de que tú camines en su palabra. Si realmente hay una entrega auténtica de ti, Él se va a encargar. Te lo aseguro. La cosa es, ¿cuán auténtica es tu entrega? Es una decisión. Es una decisión. Voy a decidir vivir el resto de mi vida que me queda conforme a la voluntad de Dios. Y esa decisión va a ser apoyada por el Dios Todopoderoso. Mientras tú no llegues a esa decisión, el Señor no va a hacer nada. El Señor no va a hacer nada. Porque el Señor es un caballero. Él no te va a obligar. Si tú le entregas todo, Él, ok, ven, empezamos la vida. Y así es. Pedro estaba hablando a una iglesia que sufre. Pedro le está diciendo que tengamos la misma actitud de Dios.
Pedro le está diciendo, disfruten de la nueva condición que Dios ha otorgado mediante su sufrimiento. Jesucristo sufrió para que tú tengas la liberación del pecado, para que tú tengas el disfrute eterno. Pero mientras estés aquí, vive conforme a la voluntad de Dios. Eso es todo. Miren que no les está diciendo, como ustedes están sufriendo, hermanos, qué pena que me da, tómense la licencia de, bueno, ya pues, saquen los pies del plato ya. No hagan las cosas, ya no sirvan ya. Es mucha carga, porque como estás sufriendo, no sirvas. No. Están sufriendo y le dice, ustedes deben seguir comportándose como un hijo de Dios. Deben seguir sirviendo, ministrando su don en la iglesia. Ustedes deben seguir viviendo como deben vivir. No hay excusa. Eso les está diciendo. No tienen por qué ser flexibles, ni dejarse llevar, como están sufriendo, pobrecitos. Ya pues, cometan sus pecaditos. No. Sigan en la misma línea que Dios ha trazado. Porque todo lo que hagan tiene que ser para la gloria de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Tu palabra es clara, Señor. No hay excusas para no servirte. No hay excusas para no hacer tu voluntad, Señor. No hay nada que justifique que nosotros nos apartemos de ti. Nada. Ni el sufrimiento. Por favor, Señor. Pon esa actitud que hubo en Cristo en cada uno de nosotros. El poder soportar, el poder mantenernos, el querer mantenernos firmes en ti. El recurrir a ti para que nos ayudes a poder hacerlo. El ser dependientes de ti, Señor. Porque eso, el que hable conforme a las cosas de Dios, el que ministre conforme al poder de Dios da. Eso se llama dependencia. Y nosotros queremos ser dependientes, Señor, de ti. Que todo lo que hagamos sea ligado a ti, a tu voluntad, a tus mandamientos, a lo que tú exiges a tus hijos, Señor. Eso queremos, por favor, Señor. Para que todo lo que hagamos te glorifique. Reconocemos, bendito Dios, nuestras debilidades, pero no debemos justificarnos en nuestras debilidades. Tú demandas que a pesar de lo que suceda, debemos mantener ese comportamiento conforme a tu voluntad. Ayúdanos, porque necesitamos que nos ayudes. Y sabemos que es tu voluntad ayudarnos. Estás dispuesto a hacerlo, Señor. Permite que nuestra entrega sea total a ti. Que no hayan parcialidades de entrega de nuestras vidas, Señor, en ninguno de nosotros, sino que todas las áreas de nuestras vidas sean entregadas para que tú los controles. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que es una oración conforme a tu voluntad y que si la hacemos, será respondida. Gracias, Señor. Oramos en tu nombre. Amén.